No sé si eso va a pasar. Desde Active Trades, Javier Echeverry con los gráficos. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal, José? Decía, miraba yo a todas estas comparecencias y a la reunión que hay ahí en el horizonte del viernes entre Biden y Xi Jinping. Sobre todo se habla de Irán, se habla de Ucrania y se habla de Taiwán como 3 puntos geopolíticos calientes. Pero la realidad es que si de aquí se sale con un acuerdo suficiente, ya no para sostener los distintos puntos geopolíticos, sino para que económicamente las empresas vuelvan a competir, como dice el líder de la minoría en el Senado, Schumer, de la mayoría en el Senado, perdón, Schumer, si vuelven a competir libremente en uno y otro lado, es decir, si volvemos a ver a las empresas sin impuestos, sin intereses en Estados Unidos y lo mismo, sin problemas, sin aranceles y sin problemas con las tierras raras en China, volvemos a ver un escenario que puede dar una subida importante al mercado. Sin duda, desde luego. Desde la creación de esos cuellos de botella, de esos problemas en los suministros después de la pandemia, de toda esa política un poco que comentabas de tierras raras de China y demás, y la guerra que hubo con Estados Unidos y China en esa modificación arancelaria que instauró Donald Trump, creo que las cosas se han complicado mucho en el tablero geopolítico. Más allá de los actuales conflictos, nos encontramos con que la situación se ha enrarecido mucho antes del escenario bélico ante el cual nos enfrentamos. Evidentemente, la parte de Taiwán con China no viene de ayer, no es una cosa que haya pasado de repente. La tensión entre China y Taiwán está ahí, Hong Kong está ahí y, por supuesto, Rusia y Ucrania llevaban mucho tiempo antes de estallar la guerra con conflictos complicados. Lógicamente, qué decir de Hamas e Israel, que llevan pues una eternidad. Lógicamente, si toda esta situación se pusiera en su sitio de nuevo, habría un escenario muy potente, porque es que en definitiva sigue habiendo muchísima liquidez en el mercado. Sigue habiendo muchísima liquidez en el mercado y es que al final lo que sucede es que seguimos con esas políticas de recorte de balances por parte de la Fed, seguimos viendo que aún falta mucho y seguimos viendo que los mercados siguen hacia arriba. No tenemos más que ver estas últimas semanas cómo se está comportando. Tenemos hasta un IBEX por encima de los 9.400, que no contábamos con él, y ha acabado en los 9.461. Sí, y de hecho, muchos no apostaban. Mirando al tecnológico Nasdaq, hablaba yo del SP500, de algunas subidas, mirando al tecnológico Nasdaq, muchos no apostaban por esto, grandísimos inversores que incluso llegaron a hablar mal, particularmente mal, de algunas compañías como Nvidia, por ejemplo, y que luego se pegó un rally escandaloso. Si te parece, Echeverry, mirando a todo esto y con los comentarios que hay sobre los bancos, bueno, primero te pregunto, dice Luis de Guindos esta mañana, permíteme, es que ya que te tengo aquí a mi lado, Javier, pero dice Luis de Guindos esta mañana, hay algunos activos dentro de los bancos que no están puestos en balance que podrían ser preocupantes. Y a un servidor claro, esto a un servidor no quiere llamar a la crisis, porque Luis de Guindos luego nos llama de todo, y bueno, a veces con razón, quiero decirte, porque efectivamente que diga esto no quiere decir que vaya a quebrar un banco, pero desde luego es preocupante, porque la última vez que pasó esto estábamos hablando de los derivados, por ejemplo, de Credit Suisse en Deutsche Bank, mal cuantificados, y ¡pum! Claro, a mí que salga el mismo día Luis de Guindos a decir esto, y ahora Michael Barr, de la Reserva Federal, el presidente del Comité de Supervisión de la FED, a decir que no hay ningún problema bancario y que no pasa nada, que hay liquidez suficiente y que no estamos como la aguda crisis de marzo, cito textualmente, me pone un poquillo a temblar. ¿Qué pasa con la banca? ¿Y tú crees que un entorno recesivo en Europa le puede costar un buen rejón? ¿Cómo evalúas, cómo miras tú a este sector? Bueno, yo creo que hay algo que hemos visto ya en Credit Suisse, hemos visto ya en Silicon Valley Bank, hemos visto que la subida trepidante de los tipos de interés que no esperábamos tener de manera tan fuerte ha costado muchísimo trabajo en esos bonos a los bancos, y que al fin y al cabo, pues eso que no está metido en el balance, que son los vencimientos, salir de esos bonos previamente porque es necesaria la liquidez. Lógicamente, esas pérdidas por parte de los bancos no están metidas en balance. Ni siquiera están contabilizados todos los bonos que ahora mismo, si se llevaran a cierre previamente al vencimiento, supondrían en cada una de las entidades un balance negativo, y cuantificamos qué balance tendría
esos bonos. Lógicamente, que diga esto de Guindos es extremadamente grave. Es que no lo dice cualquiera, es que lo dice de Guindos. No sé, a mí me parece cuanto menos una desfachatez este tipo de comentarios por parte de Guindos, que, hombre, si usted me está diciendo que hay ciertos bancos que no tienen todos los balances saneados, que no están declarados todas las pérdidas que podrían tener en sus balances, pues es usted una de las personas adecuadas, señor de Guindos, para evitar eso y para ponerle remedio. Creo yo, a lo mejor estoy confundido, pero vamos. Bueno, no, seguro que no. Javier, me están preguntando por petróleo y, si no me equivoco, por dólar. No sé si ponen USD, yo ya no veo bien. Esto está claro, me está llegando una edad. Pero me están preguntando por estas cosillas. ¿Te parece miramos el petróleo y ahora enseguida miramos divisas después de la publi? Pero ¿le echamos un vistazo al petróleo? Claro, en pantalla lo tenemos ahora mismo, crudo Brent, después de esa caída importante que, como decíamos estos días atrás, ha recuperado un poco la zona de lógica de oferta y demanda. Toda esta franja que vemos en la mitad del gráfico es básicamente toda esta zona donde hemos visto que el crudo se movía de manera constante desde finales del año pasado hasta prácticamente, bueno, pues esta pequeña dilatación en abril. Toda esta zona de aquí de acumulación básicamente es la zona que le correspondía estar el crudo por el nivel de oferta y demanda. De hecho, esta subida del crudo, esta ruptura en esta zona a finales de agosto fue provocada por ese recorte de barriles por parte de la OPEP, que lanzaron el precio junto con el conflicto entre Hamas y Israel. Y esto es lo que ha provocado que lleguemos hasta esos 95. Lo que hemos visto al final es que ese conflicto de manera inmediata no ha escalado y, por tanto, el precio del crudo vuelve a las zonas que le correspondían. Si os fijáis, y vamos un poquito más para atrás en el gráfico, que creo que os va a ayudar un poco más, vemos este soporte tan potente que se ha mantenido pues prácticamente al milímetro. Y es que al final el análisis técnico no es que prediga el movimiento del precio, porque sería ridículo intentar predecir el futuro, pero sí que tiene una razón de existir, y es que evidentemente nos pasa un poco siempre lo mismo, ¿no? Que fue primero el huevo o la gallina. Cuando llega un soporte, rebota porque todo el mundo ve ese soporte, o rebota porque al final el precio tenía que rebotar técnicamente. Bueno, en definitiva, lo que sí sabemos es que muy a menudo las zonas de soporte y resistencia son zonas donde los compradores y vendedores se ponen de acuerdo en un precio, están de acuerdo en que ese precio no debe caer más o no debe subir más, se generan las operaciones oportunas, y lo que vemos en este momento, en este market profile que podéis ver claramente, es una línea de POC donde más oferta y demanda, donde más transacciones de compra y venta se han creado, que en concreto serían los 84,85. Si recordáis, hablamos muchas veces de esa franja entre los 83 y los 87, que es un poco el precio donde se debería encontrar. Y si os fijáis, tenemos en todo este histórico que veis en pantalla el POC situado en 84,85, que es prácticamente la media de esa franja. Lógicamente, según vamos moviendo el gráfico, el Market Profile analiza única y exclusivamente lo que tiene marcado en el gráfico, y por tanto podemos utilizarlo para analizar los periodos que queramos y con la profundidad que queramos. Y lógicamente el precio se va moviendo en base al número de velas que tenemos en pantalla. Pero dicho esto, como veis, el precio muy cerquita de ese soporte se vuelve a meter en la zona un poco de confluencia de toda esa oferta y demanda que venimos acumulando desde atrás. Y si nos vamos a Forex... No te me vayas a Forex. Me das 2 minutos que tengo que hacer una pausita y enseguida hemos visto petróleo, ahora vemos Forex, ahora miramos al dólar y miramos también a los valores por los que preguntáis. No tardamos nada, de verdad, hasta ahora mismo. Hasta ahora. En esta casa nos gustan los datos, sí, la información de rigor, pero hay cosas que no pueden explicarse con un informe ni reducirse a una estadística, porque simplemente se sienten. Y hoy toca hablar de ello, del flamenco. Y lo que tampoco podemos explicar es por qué los tablaos flamencos de Madrid están llenos en su mayoría de turistas extranjeros. Miles y miles de personas recorren medio planeta para ver algo que no solo tenemos a la vuelta de la esquina, sino que forma parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. El flamenco está viviendo su mejor momento y en la Comunidad de Madrid tenemos la oportunidad de disfrutarlo.
Sería inexplicable perdérselo, ¿no? Artistas que ponen la piel de gallina a un mundo entero acompañados de una gastronomía cada vez más cuidada e innovadora. Tablaos que emocionaron a John Lennon o a Nicole Kidman y tablaos fusión con propuestas vanguardistas. El flamenco ya no es solo tradición, es actualidad, está vivo. La Comunidad de Madrid cuenta con algunos de los mejores tablaos de España. En cada uno, un viaje de emociones único. Aviso, te faltarán días, pero no la pasión. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta aquí en el cierre de Wall Street. Vamos con los valores. Me preguntaban por uso. Vale, por United States Oil, no por USD dólar. Pero bueno, si les parece, vamos a mirar también al dólar, porque sí que hay en el otro chat también gente interesada en el tema del Forex. Miramos al dólar y después miramos valores. Perdóname, Juan, que efectivamente tienes razón. Insisto, es que ya no veo. Javi, cuando quieras, miramos ese dólar, ese USD, y ahora miramos a uso, a esos United States Oil Fine. Vamos con el dólar, ¿te parece, Echeverry? Sí, tenemos, mira, el índice del dólar justamente en pantalla, que es básicamente ese índice que se cruza con los principales pares de divisas, y lo tenemos actualmente en 105,50. Si os fijáis en pantalla, pues vamos a poder ver esa misma zona de confluencia que hemos marcado en otros activos y que vemos, sobre todo, os lo pongo así, con una distancia importante para que podáis apreciarlo, pero cuando nos vamos un poquito más a la zona que nos ocupa, si os fijáis, justamente el POC corta toda esta zona, en concreto a 106,005. Si lo hacemos más grande, vamos a ver esta zona de acumulación que viene básicamente desde el 22 de septiembre a este momento y donde vemos una lateralización importante. ¿Qué significa esto? Una confluencia de la inestabilidad general, es decir, como vemos, el precio del dólar ha ido subiendo hasta un punto donde se mantiene estable. Y se mantiene estable porque de momento no está muy claro hacia dónde seguir. Si nos fijamos para contextualizar este precio muy rápido en el oro, vamos a ver cómo ese oro justamente tiene ese periodo de consolidación en esta zona y luego se nos cae hasta el precio actual que tenemos de 1945. Vamos directamente, entonces, me has dicho con Forex, ¿verdad? United States Oil Fund, sí. United Oil Fund. A ver si lo tengo aquí. Igual lo tienes en el ticker por USO. Te lo busco yo también, si no. Aquí está. United States Oil Fund. Es el ETF del petróleo. Sí. Ahí lo tenemos, 72,93 en pantalla. Exacto, y bueno, justo. Pues básicamente vemos la misma zona de caída anterior, vemos esta zona de presión de precio, donde podemos observar claramente desde junio del 22 esta caída hasta junio del 23, justamente un año de tendencia bajista hasta que es roto concretamente en agosto del 23. Aquí sí que vemos
de repente esa zona de inestabilidad provocada por la geopolítica, justamente como hablamos, y a partir de ahí el mismo movimiento que podemos observar en el Brent. Por tanto, este gap que nos encontramos habitualmente viene siendo cerrado, no siempre, como vemos, no siempre se cierran los gaps, pero fijaos, este gap tan importante que hay aquí se acaba cerrando, otros gaps que vemos en pantalla del mismo modo acaban igualmente cerrándose, por tanto, cabría esperar que de manera bastante próxima alcance de nuevo esos 74,92, justamente por lo que hablamos, ¿no? Está aquí en la zona justamente de conflicto. Yo sé que no gusta mucho, aunque afortunadamente tú mezclas todo, pero hay técnicos que no les gusta mezclar en exceso con lo fundamental, porque el precio es el precio y las velas son las velas, pero mirando esto, no solo cerrando ese gap que comentas hacia los 74, sino, ¿crees que se puede ir más arriba, dado la querencia, ¿no? Hoy decía Arabia que no hace falta tocar nada para que el crudo vuelva a recolocarse, que no es necesaria ningún tipo de expansión al respecto, ni de recorte de barriles ni nada, que simplemente Nigeria también iba en esa misma dirección, que simplemente con la demanda que está por venir se iba a reajustar el precio. Quiero decir, claramente, sí, técnicamente tiene un análisis que no voy a quitar, pero es algo, en este caso, muy vinculado a lo que puede hacer el crudo y a los movimientos que puede hacer el petróleo, que claramente tiene un contexto geopolítico que suele determinar esos bandazos del petróleo, tanto para el crudo Brent como el West Texas. Sí, al final lo que decimos siempre es que el análisis fundamental macroeconómico y geopolítico lo que hace es ponernos en contexto, nos da un porqué y el análisis técnico nos da un cuándo. Y es justamente en ese cuándo donde podemos incidir cuando vemos soportes, resistencias, figuras, hombros, cabeza, hombros, doble, triple techo, suelo, donde vemos esos diamantes, donde vemos esas figuras chartistas. A menudo se suelen cumplir porque hay un contexto socioeconómico, geopolítico, macroeconómico, que al fin y al cabo suele normalmente no justificar, pero sí dar contexto a lo que está haciendo el activo que estemos mirando. Entonces, en mi caso personal, ya sabes que los analistas siempre tendemos más o a la parte fundamental o a la parte técnica. Yo empecé como analista fundamental porque era la parte que más me llamaba la atención y me parecía que descontaba mucho antes los sucesos que luego iban a acaecer después, y luego con el transcurso de los años, que ya va casi para 13 años, pues lógicamente te tienes que rendir a la evidencia de que el análisis técnico es tan importante como el fundamental. Por tanto, yo uso los dos de manera indistinta y creo que además es la manera más completa de poder mirar un gráfico cuando tenemos esa información. Lógicamente, si me dices, no, mira, que quiero que me mires una empresa de, yo qué sé, de Copenhague, pues a lo mejor no la conozco, de la bolsa de Copenhague, pues lo único que puedo hacer es basarme en el precio, en el PER del título, en el BPA y 4 cosas más, pero no tengo contexto macroeconómico. Pues entonces, a partir de ahí sí que tenemos que... Eso sí no te da a nadie un susto y lo tienen mal valorado porque no son las contabilidades que tienen que ser. Yo recuerdo ahora, si tienen más datos en el MAP en España, en la parte bursátil, en el alternativo bursátil, EIDF, el escándalo que ha tenido y bueno, todo lo que sigue ahí, ¿no? Pregunta, nos estamos fuera de tiempo, pero si le parece a Javier, si me das un minuto, respondemos una última. Claro. Preguntan por VTI, entiendo yo que se refieren al Vanguard Total Stock, al índice de Vanguard. WTI, imagino que será West Texas Index. No, el V, entiendo, VT, V no W. W, o sea, VTI, que yo entiendo que es el Vanguard Total Stock Market Index, ¿puede ser? El ETF, sí. El ETF, sí. En pantalla lo tenemos. Venga, echemos un vistacito. Pues bueno, recuperación en zona de soporte muy importante, en concreto el 26 de octubre, que podemos ver todos claramente en pantalla. A partir de ahí, una recuperación fuerte, un impulso, mejor dicho, dentro de ese canal bajista que podemos marcar claramente en pantalla y que probablemente pues, a muchos les va a ayudar a ver un poco ese canal que podemos marcar de una manera clara. Fijaos, en este tipo de estructuras, lo que hacemos, en vez de cambiar la línea al antojo de los mínimos, lo que hacemos es transportar la línea de máximos, donde se ha mantenido el precio más estable, para ver las dilataciones del ETF. Y aquí es cuando podemos determinar la fuerza o no de ese canal bajista. Como vemos, este canal lo que tiene es una volatilidad importante y, por tanto, lo que nos está mostrando es que las dilataciones del precio dentro de este ETF pueden ser un poco más volátiles de lo que marcaría un gráfico técnico habitual. ¿Qué
¿Qué significa esto? Bueno, pues que tenemos que no fiarnos de una salida o entrada del precio hasta que no haya una confirmación. Por tanto, si vemos una ruptura de este canal, no debemos entrar como locos diciendo ya está, ha roto, se va para arriba, porque esto nos define que es un activo que dilata el precio en su movimiento. Tenemos una suerte de semisuelo, cuando haga la subida, un pequeñito semisuelo antes de volver a subir y que no pierda el rango bajo. Nos quedamos con eso. A partir de ahora ya lo saben que vamos a ir analizando esto. Estáis preguntando algunos por los analistas, por la noche, etcétera. Bueno, con Echeverry siempre se puede contar. Gracias, Javier, de Active Trades. La verdad, para que nos eche una mano, para que analice y para que, pues eso, nos dé pistas de por dónde va el mercado. También tendremos mañana a Iturralde, el miércoles Gonzalo Cañete, el jueves volvemos a ver aquí a Javier Echeverry y además buscamos también a una comparsa para que nos echemos un vistazo bueno y tengáis varios puntos y podáis analizar con ellos, que siempre es un lujo y se aprende mucho. Viernes de nuevo Gonzalo Cañete. Con eso os hacéis una idea de cómo está ahora mismo el panorama en este cierre de Wall Street, que además vamos a impulsar y mucho, y que siempre tendrá media horita más o menos, desde las 9:30 hasta las 10, con valores, con consultas, con gráficos, con explicaciones de lo que hay, lo que no hay, las tendencias, como nos viene marcando Javier en esta noche de lunes. Javi. Recordemos, mañana importante, el dato de IPC, importantísimo. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Se habla de una nueva subida? Yo ya dije en programas anteriores que muy probablemente veríamos una subida en la última reunión. No estamos en la última. No. Vamos a ver. A lo mismo me equivoco. Pero claro, esto es lo que tiene mojarse. Sí, es lo que tiene. Pero vamos, que como veamos una subida en el IPC mañana, el aviso de Powell el otro día en la reunión del Fondo Monetario Internacional, cuando dijo que cuidado, que no, lo mismo no habían terminado, que había riesgos de una excesiva fortaleza y de que volviera a subir la inflación y que le iban a dar un rejonazo como eso pasara. Como mañana veamos una subida en el IPC, vamos a ver también el mercado que hace, porque podríamos ver subidas de la FED en la próxima reunión de tipos. Yo creo que es un poco preparación del escenario futuro más que de este. Pero bueno, te vuelvo a decir, es una mera intuición basada en nada más que la intuición y la experiencia de los años viendo lo que hacen en los bancos centrales. Que no es poco, ya sabes que más sabe el diablo. Javier Echeverry, Active Trades. Mil gracias. Un placer, muchísimas gracias, José. Lleva buena noche. Igual que todos ustedes, gracias por estar al otro lado, insisto, siempre de 9:30 a 10, vamos a echar un vistazo con todo.